Ya va a venir Diego en un rato a hablar de el hombre del siglo XX, el reaccionario del siglo XX, Henry Kissinger, que murió ayer a los 100 años. Va a haber cierre musical, va a haber de todo, pero ahora Augusto va a hablar de libertarios, libertarianos, diferencias muy grandes. Augusto. Claro, muy grande, Fernando, porque viste que con el triunfo de la corriente política de Javier Milei, que va a asumir el gobierno en 10 días, como que se extiende todavía más el término con el que se autoperciben o autopresentan, que es esto de libertarios, que es un término que hace más de un siglo tiene un contenido completamente distinto, no solamente en la tradición política argentina, sino también en todo el mundo, ¿no? Pero hace poco menos que 10 años está siendo apropiada por corrientes conservadoras de derecha, neoliberales, podríamos decir, por ahí, como la libertad avanza de Milei, ¿no? Bueno, como las ideas libertarias moldearon al movimiento obrero de nuestro país en sus orígenes, me parecía importante, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿no? Rescatar de qué tipo de ideas se trata para contrastar con estas que pregonan este tipo de coaliciones a la que nosotros conscientemente preferimos denominar, como hacemos aquí en el programa, libertarianos, para diferenciarlos claramente de la tradición política que surge a fines del siglo XIX, ¿no? Bueno, en una nota que me pareció muy interesante en la revista Brecha de Uruguay, ahí se aborda este problema de la asimilación de este concepto por parte de la derecha, y allí explican que el uso del término libertario se extendió a mediados del siglo XIX, de los años 1800, desde el francés libertaire, y que fue utilizado en principio para describir algunos postulados del ideólogo anarquista Proudhon, ¿no? Y que más adelante otras figuras del anarquismo, como la educadora y poeta Louise Michel, toman este término para evitar la persecución política, que era muy fuerte, contra el anarquismo. Por ejemplo, editan en París el periódico Le Libertaire, el Libertario, para difundir la propaganda anarquista, ¿no? Con un poco más de carpa, por decirlo de alguna manera. Y por su lado también, Bakunin en algún momento describió su propuesta como un socialismo libertario, y de ese origen como que resulta que lo libertario queda como profundamente asociado al anarquismo, que estaba conformado por diversas corrientes, ¿no? Había un anarquismo más individualista, un anarquismo sindicalista, otro más inclinado a la organización colectiva, que se definió como comunismo anárquico, entre varias otras variantes. Pero a la vez lo que se identificaba como libertarias eran más bien las ideas, ¿no? Relacionadas con valores, principios, pautas de conducta. Algo que para el anarquismo era muy importante, porque al ser ácratas, ¿no? Estar en contra de toda autoridad y rechazar todo tipo de Estado, así como no tenían una estrategia clara sobre cómo imponer el comunismo o el anarquismo, ellos creían que cumplir con este ideario, con estos valores, como que iba prefigurando los sujetos para la sociedad futura, ¿no? Como por eso era algo tan importante para ellos. El filósofo Christian Ferrer cuenta, por ejemplo, que a principios del siglo XX, parte de la militancia de algunos sectores anarquistas era, por ejemplo, editar folletos con recetas y que iban a volantearlas, digamos, a los barrios populares con sugerencias, digamos, para comer barato y nutritivo, que es algo que además permitía mejores condiciones para pensar y para luchar, ¿no? Eso, como que tenían una noción bastante completa de que hasta había que cuidar la salud, ¿no? Y otros ya pregonaban, por ejemplo, el problema del especismo sobre los animales y se definían por el vegetarianismo, ¿no? Principio del siglo XX, fines del siglo XIX. Mirá qué precursores. Muy precursores, por eso. Estaban como muy en cuestiones de la vida cotidiana. Había una cosmovisión más integral de la vida y la política, digamos, ¿no? Que, como un cambio de la vida, no solamente de un régimen social, digamos, ¿no? Exactamente. Y claro, aparte, en lo fundamental, el anarquismo igual comparte con el marxismo varias cosas. Por ejemplo, la crítica a la sociedad burguesa, al capitalismo como sistema social. También tiene un objetivo de terminar con la explotación y la opresión, y apunta a suprimir las sociedades divididas en clases y con esto también al Estado, ¿no? Como forma de dominación de las clases poseedoras sobre las desposeídas, ¿no? En esta coincidencia de valores podemos decir que el marxismo también es libertario, ¿no? En el sentido de la búsqueda de la emancipación de la humanidad. Así que identificar estos objetivos como parte de un socialismo libertario también fue parte de la tradición de, por ejemplo, corrientes antiestalinistas en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esto también. La palabra libertario asociada a este tipo de corrientes. Ahora la pregunta es... Socialismo libertario, efectivamente. Claro, digamos, con un contenido de democracia desde abajo, de base, ¿no? Contrario al estalinismo. Sí, sí. Ahora, la pregunta es cómo llegaron a ser tan influyentes este tipo de ideas en el origen del movimiento obrero argentino, ¿no?
Bueno, en principio cuando en 1871 fue derrotada la Comuna de París, que fue una gran experiencia de un gobierno obrero y popular, basado en la autoorganización, bueno, muchos socialistas y anarquistas fueron emigrando, unos cuantos vienen para la zona del Río de la Plata y a Rosario también, por ejemplo, y bueno, llegan, digamos, en un marco de una clase trabajadora en formación, sin derechos, que estaba ante un régimen político que no les reconocía ciudadanía y que reprimía reclamos y protestas. Bueno, ahí se integran rápidamente y estas ideas libertarias tienen una recepción muy fuerte, muy importante, ¿no? Además, en su libro Cuando el anarquismo causaba sensación, el historiador Martín Albornoz, es un libro de editorial siglo XXI también, bueno, él esboza una hipótesis que me pareció interesante porque él dice que la prensa convencional, en un momento en que el oficio del periodismo, ¿no? El oficio periodístico estaba empezando a tener como un auge a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, como que le daba mucha atención a las acciones del anarquismo, ¿no? Un poco porque como que daba rating, por decirlo de alguna manera, atraía lectores, y además porque trataban de construir una especie de enemigo de la sociedad civilizada, digamos, ¿no? Contradictoriamente, esto permitió popularizar nombres de figuras anarquistas y también hazañas, ¿no? De anarquistas del Río de la Plata, generando una corriente de simpatía en sectores obreros y populares, ¿no? Bueno, es más conocido, por supuesto, el hecho de que tanto anarquistas como socialistas protagonizaron la formación de los primeros sindicatos en aquellos tiempos por oficio, ¿no? El primero fue el sindicato gráfico acá en Argentina. Hace poco habíamos contado cómo nació el sindicato de los panaderos y todas las grandes luchas que habían protagonizado, nada menos que impulsado por ejemplo, Enrico Malatesta, ¿no? Una gran figura del anarquismo. Todos estaban moldeados por estas ideas de solidaridad, internacionalismo, métodos asamblearios y proyectos colectivos para la emancipación del conjunto de la humanidad, ¿no? Bueno, esos son realmente, en la tradición política, las ideas libertarias, ¿no? Algo totalmente distinto al individualismo egoísta y salvaje que personifican tipos como Javier Milei y su corriente, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante aclarar, estudiar, conocer y no permitir que los libertarianos se apropien también de una palabra con tanta carga histórica. Augusto Grado.